empresa en épocas de crisis. Digamos que hay que empezar por definir la palabra crisis, que según dicen en el idioma chino, tiene dos composiciones, ustedes ya lo deben saber. La primera parte quiere decir peligro y la segunda parte oportunidad. Porque de todo problema o crisis se aprende. Esos son los problemas o crisis, son la oportunidad para uno aprender. En mi época temprana, mi problema era la plata, el capital para trabajar. Y ahí empezó la lucha, una lucha ardua, dura, permanente. Pero me acostumbré a ser luchador, afortunadamente. Hoy en día sigo luchando, ya en un campo más sosegado, más tranquilo, pero de todas maneras sigue siendo una lucha, un propósito para mejorar siempre. Como es natural, en todo ese proceso de lucha, de crecimiento permanente, se presentan muchos problemas. Yo no estudié administración de empresas, ni economía, ni finanzas, nada. Sencillamente fui haciendo cursos en las universidades como los Andes, Javeriana y en otras, que me servían para ir enriqueciendo mis pocos conocimientos y para aprender a enfrentar problemas que se iban presentando. Como no tuve un estudio muy profesional, lógicamente los problemas que se presentan son más difíciles de resolver, o mejor no los prevé uno. Si uno hubiera estudiado, seguramente hubiera previsto muchos de los problemas que he tenido, por ejemplo, en la vida. La empresa mía era una empresa familiar, no la supe organizar. La empresa de familia es una empresa muy bonita, toda empresa de familia, porque en un principio sirve de soporte para desarrollar cualquier negocito o negocio que se ponga. Eso es vital, la empresa de familia. Pero si no se sabe organizar, mucha atención, los negocios crecen y no estando organizados como empresa de familia, se puede destruir la empresa y destruir la familia. La empresa de familia es todo un capítulo aparte. Es problemática, es complicada, a la vez que es bonita, como les decía, es problemática, es complicada, especialmente si no se sabe hacer. Hoy en día ya, por ejemplo, yo estuve en el INALDE haciendo un curso de 2 años, estudiando la problemática de las empresas de familia, y fue mucho lo que naturalmente aprendí, aunque un poco tarde en cierta forma, de todas maneras un conocimiento muy importante. Con este tema de las empresas de familia he llegado a dictar charlas, por ejemplo en el Club de Nogal, en compañía de un gringo que muy avesado en eso, y yo fui también conferencista. Él habló de toda su tecnología norteamericana, muy buena, excelente, pero yo la llevé a la problemática colombiana, a la nuestra, a lo práctico, y tuve una gran acogida. Bueno, en la crisis, por ejemplo, vamos a llegar cómo solucionar una crisis en una empresa, que es lo mismo que una crisis en una familia o en una persona. Los seres humanos somos todo empresa. Tenemos que ser conscientes que ser administradores de empresa significa administrar todo en la vida. Una vida personal de una sola persona es una empresa. Hay que aprender a administrar, y muy bien, porque de esa administración que se le dé va a depender todo un futuro. Si se tiene un noviazgo,
ya empieza a complicarse la administración de empresas, porque hay que administrar 2 personas. Y puede resultar un gran acierto la escogencia de esa pareja, o puede resultar un gran fracaso a corto, mediano o largo plazo. Ahí empieza el complique, y si lo piensan ustedes bien, verá que es bien complicadito. Viene el matrimonio, se empieza a complicar más, porque hay que administrar el matrimonio. Por ejemplo, hay que administrar a la señora, y ellas que son bien difíciles de administrar. Imagínense ustedes la diplomacia, la habilidad que hay que tener para que ese matrimonio sea un éxito. Viene un hijo, se complica la empresa, hay que meterle más administración a esa empresa. Y cuando tengan 5 hijos, eso se vuelve una sociedad anónima. Cada hijo es un mundo aparte, cada hijo es un pensamiento, una filosofía, todo. Problemas, complicados, unos salen de una manera descomplicados, otros salen complicados, etcétera, etcétera. Ya es una empresa comunitaria entre el matrimonio para saber administrar esos hijos. De esa administración que se haga, buena o mala, a los hijos depende el futuro también, bueno o malo, de toda una familia y como consecuencia de una sociedad y de un país. La administración de empresas es lo más lindo que hay. Ustedes tienen que ser conscientes que la administración de empresas, según yo la veo, es la ciencia más grande del mundo. Yo la compararía solamente con un cirujano, por ejemplo, del cerebro. Cirujano del cerebro opera el cerebro, y si se equivoca en un cortecito insignificante, puede matar al paciente o lo vuelve idiota o quién sabe qué. El administrador de empresas toma una determinación equivocada y puede acabar con una empresa, puede acabar con un patrimonio familiar, puede acabar con una familia, etc. Todo, señoras y señores, es administración de empresas. Por eso yo catalogo la administración de empresas como una carrera, una profesión linda, preciosa. Yo he vivido enamorado de esa carrera, que aunque no la hice en ninguna universidad, bueno, sí la hice en la University Life, ¿no? Y esa es la mejor de las universidades, naturalmente. Como decía en la presentación, decían que he visitado 52 países. También les decía que me tocó luchar mucho, pero fuerte, hacer una empresa con 0 capital, con 35 pesos por Dios, eso ¿qué se podía hacer? Una lucha ardua. Hoy la lucha es ardua, pero es más satisfactoria. La lucha es entre si me voy para Estados Unidos o me voy para Alemania, escoger cuál de las dos. Acabo de regresar de Estados Unidos y el 23 de este mes, si Dios quiere, salgo para Alemania y a visitar varios países, todo en son de aprender, de ver cosas nuevas. Nosotros, Colchones Dorado, somos los más innovadores en colchón. Todo lo que hay en colchones en Colombia, o lo hemos inventado nosotros por nuestra propia cuenta, o lo hemos copiado de otros países, especialmente de Estados Unidos. Pero todo lo novedoso en colchones en Colombia siempre ha sido del Dorado. Actualmente somos líderes. Ustedes visitan un almacén nuestro, se van a dar cuenta que van a ver colchones que no hay en ninguna otra parte. Que tenemos colchones verdaderamente novedosos, súper confortables, súper agradables. Yo hace unos 6 meses duermo en la última tecnología de colchón, que es el Green Life,
y empecé a dormir 2 y 3 horas más todos los días. Ya no doy citas a las 8 de la mañana ni 9. La primera cita la doy a las 10 porque realmente se duerme tan sabroso que como que el colchón lo abraza a uno, como que no lo deja levantarse. Y 1 o 2 horitas de sueño más, pues es maravilloso, es sensacional. Bueno, hablando de crisis, por cosas de la vida, las crisis siempre son naturales en la vida del hombre, naturales en las empresas, con mayor razón. Si una empresa está compuesta de muchas cosas, es multifacética. Las mismas determinaciones que nosotros tomamos más adelante nos salen mal y hay que corregir. Hay que empezar a hacer juegos. ¿Cómo arreglar eso? Naturalmente que si uno fuera más previsivo, haría juegos antes de hacer algo, como el qué pasaría si, cómo pasaría si tal cosa, qué pasaría si hiciera esto, qué pasaría, y eso le puede abrir a uno los ojos para no cometer errores. O hacer el topa a una decisión que se tome, que puede resultar súper interesante para la empresa o puede resultar un fracaso. Entonces se fueron germinando por una serie de circunstancias fracasos para la empresa. La empresa prácticamente entre 1995 y el año 1999 estuvo a punto de desaparecer. Fue terrible la crisis. Yo me puse pensaba pues todos los días cómo hago, y eche números, y eche cabeza. ¿Por qué llegamos a esa crisis? Por falta de previsión, por falta de planeación. Como yo no había estudiado en ninguna universidad, no tenía una conciencia muy definida, muy clara de lo importante que es la planeación. Por falta de planeación se tomaron determinaciones que, repito, llevaron a la empresa al borde de la liquidación, al borde de acabarse. ¿Cómo sorteé yo esa crisis? Yo me retiré prácticamente en el 96 y volví en el 99 a retomar la empresa. ¿Y cómo la volví a construir, a convertir de una empresa acabada a lo que es hoy en día Colchones El Dorado? Me siento muy orgulloso y muy agradecido con Dios, que me ha ayudado siempre mucho. Él es uno de mis consultores favoritos y él me da muy buena asesoría. ¿Cómo empecé por visionar cómo salir de la crisis? Hay 2 elementos, los más importantes fue paciencia y el otro amor. Con mucha paciencia y mucho amor se resuelven las crisis de las empresas, y las crisis personales y las crisis familiares. Paciencia y amor, no olviden nunca esos términos para resolver cualquier problemática que ustedes tengan en la vida empresarial o privada. Luego vino el esfuerzo personal, que yo siempre lo hice en un principio, pero que ya en ese año yo ya vivía, por ejemplo, en el barrio de Chicó, en una muy buena casa, y ya tenía unos gastos que me podía dar antes del 95 con toda amplitud. Me tocó empezar a sacrificar mi situación personal y familiar. Tocó empezar, como decimos comúnmente, a apretar cinturón, a volver a reflexionar que no podía comprar sino lo que fuera estrictamente necesario, como cuando empecé la empresa. Ese fue como el tercer capítulo. Sacrificar el ego personal, pero que yo hubiera seguido
dándomelas de buena vida y gastándome lo poquito que le estaba ingresando a la empresa ya no sería sino un recuerdo. Con esa base de paciencia, porque hay que tener mucha paciencia para poder resolver la situación, y amor, hay que ponerle más amor a todo. Yo siempre he tenido muy buenas relaciones con mis colaboradores, pero tuve que ponerle más amor a eso, a las relaciones con ellos. Y ellos fueron mis grandes aliados, pero verdaderamente, por eso que siempre los había tratado muy bien, éramos casi amigos. Pero cuando le puse todavía más amor, ellos se unieron a mí y me ayudaron mucho, yo diría demasiado, para salir adelante de la crisis. Yo acostumbraba todos los diciembre a hacer una gran fiesta para la gente desde el principio. Hacía una fiestica cuando al principio era chiquita, pero bueno, la hacía. Después fue creciendo la fiesta hasta llegar a hacer fiestas con orquestas muy buenas y comilonas y bueno, todo con lujo de detalles porque lo podía hacer. Y los trabajadores cuando ya me vieron en la crisis terrible, decirme, no nos haga fiesta este año, no nos pague la prima, nos paga la prima por caritos, por cuotas. Eso solamente lo hace un trabajador, un colaborador que quiere la empresa. Y así con esas ayudas y esos esfuerzos y esos sacrificios salimos de la crisis. Y como les decía, la palabra problema o crisis se divide en dos. La primera parte es peligro y la segunda oportunidad. Entonces yo empecé a pensar, yo siempre he leído muchos libros de administración de empresas, he hecho cursos en universidades varias, a conferencistas, todo lo que signifique aprender algo, yo ahí estoy. Vino la segunda parte, que es la oportunidad. Entonces empecé a aprovechar la oportunidad haciendo ya, creando estrategias. La primera palabra, estrategias de mercadeo, estrategias de publicidad, estrategias casi para todo. La administración de una empresa se compone de estrategias. Empecé a visionar estrategias, a poner, diseñarlas y ponerlas en práctica. Y del año 1999 al 2010 han transcurrido, ¿qué? Como 10, 11 años. Salió la empresa de estar a puertas de la liquidación a una situación que es muy satisfactoria, porque somos líderes en el mercado en cuanto a calidad y presentación del producto, y tenemos un know-how administrativo y productivo todo, que somos una verdadera potencia. Labor esta que hemos trabajado durante este tiempo de 10 u 11 años, y los resultados se han visto. El año pasado crecimos el 27% de ventas, cosa que muchas empresas pueden darse ese lujo de mostrar esa cifra. Este año, pues es un poquito apresurado decirlo, pero vamos creciendo cerca del 50%. Y se están haciendo cosas tan buenas, tan extraordinarias, mejorando productos, haciendo cosas nuevas, alianzas internacionales que están próximas a realizarse para poder llegar ojalá al 100% de crecimiento. Bueno, no importa, si llegáramos simplemente al 27% del mismo del año pasado, sería muy buen crecimiento, pero vamos bien, llegamos cerca del 50%. Y seguimos esforzándonos, vamos a seguir creciendo. Entonces, todo es estrategia. ¿Cómo se resuelven las crisis? Con estrategias. ¿Cómo se trabajan problemas? Con estrategias. ¿Cómo se fomenta el desarrollo? ¿Cómo se crece? Con estrategias.
estrategias para todo. Desarrollo del producto. ¿Cómo es de importante esa frase, desarrollo del producto? Nosotros, a través del desarrollo del producto, pasamos de la crisis fuerte, tremenda, a una etapa próspera que tenemos hoy en día, que me llena a mí de mucha satisfacción y me da más fuerzas para impulsarnos más. Acabamos de regresar hace unos 20 días de Estados Unidos visitando la empresa más importante de colchones en el mundo. Partimos para Alemania el 23, si Dios quiere, a la feria de Interzum, y vamos a visitar unos 4 o 5 países más donde estamos alimentándonos, visitando tiendas, visitando una o dos empresas, fábricas. Todo lo que sea conocimiento hay que emplearlo para innovar productos, para mejorar siempre. Yo he creído siempre que en la innovación está la clave de cualquier negocio. Uno pudiera poner, siendo muy pobre, una fabriquita de empanadas con una librita de harina y unos elementos muy baratos, con un propósito, que es la clave que les doy a ustedes para que sean empresarios. Enamorarse de lo que hacen. Todo lo que hagan, un trabajo que ustedes desempeñan en una empresa, enamórense de ese trabajo y verán que van a ser los mejores empleados y van a ascender muy rápidamente dentro de esa empresa. Cuando tengan una empresita, como decía, una fabriquita de empanadas muy sencilla, enamórense de las empanadas y piensen en las empanadas continuamente y vayan desarrollando, poniendo ingredientes nuevos, y van a tener las mejores empanadas de este país y van a vender mucho y van a montar franquicias en todo el país. Hay ejemplos maravillosos pues, del restaurante ¿cómo se llama? Que es muy famoso, que la comida es muy rica. Se me olvidó. El restaurante es de la 93, que ustedes van allá con mucha frecuencia. Crepes and Waffles, que es una empresa de un crecimiento extraordinario y todo porque sus productos son pues, muy buenos y sus sistemas de mercadeo también son muy buenos. Entonces, si se enamoramos de las empanaditas, vamos a resultar con una franquicia de empanadas en Colombia y después nos vamos al mundo a montar una franquicia porque las empanadas son las mejores del mundo. Y aún siendo las mejores del mundo, hay que crear un proceso de mejoramiento continuo para cada vez hacer una empanada mejor. Y después no solamente una empanada, sino inventarse un pastel o inventarse algo que signifique novedad para que los compren y así podamos hacer empresa verdaderamente. Yo tendría muchas cosas de qué hablar, imagínense, 55 años, cuántas cosas no tendré para hablar. Pero por favor, yo quiero que me hagan preguntas porque hay cosas de las cuales yo no me acuerdo y que son muy importantes para ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacer con mucho gusto. Pero por favor, no todos al tiempo. Uno por uno. Sí, señor, diga. Mi nombre es Mauricio Cedeño, soy estudiante de Mercadología. En la época de la crisis, ¿por qué se dio la crisis? ¿Quién manejaba la empresa en ese momento? Yo manejaba la empresa, hubo una especie de sucesión familiar que yo no preparé y no fue exitosa. Entonces mi familia pasó a manejar la empresa y no fue exitosa la gestión. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? Yo que no los preparé, yo que no creé una estrategia para eso. Hoy en día una empresa familiar tiene que tener toda una estrategia, todo un protocolo. Al principio no necesita de nada de eso, pero sí hay que ir pensando, ir preparando a la gente para que haya una sucesión
exitosa. Sí, ¿Cuál sería la clave para esa sucesión para que sea exitosa a nivel de empresas familiares? pues acostumbrarse a la cultura de que la administración de empresas se hace con participación. En una administración de empresa no es ni el gerente ni el presidente el que manda todo y dispone lo que hay que hacer. Tiene que concertar con su gente, hay que concertar con los obreros, hay que concertar con los empleados y con mayor razón con la familia. Enseñarle y decirle, mire, esto se está haciendo así por esto y esto y esto. Cuando ustedes estén solos, tienen que hacer esto, tienen que planificar, crear estrategias, etc. Hay que capacitar, hay que concientizar a que le lo van a suceder a uno para que la sucesión sea exitosa. Sí, señor. Usted nos habla, buenas noches. Usted nos habla de las estrategias a nivel publicitario, a nivel de mercadeo, a nivel administrativo, pero de pronto quisiéramos conocer como un poco más acerca del fondo de las estrategias. ¿Qué hizo? O sea, usted llegó a la empresa después de una sucesión no exitosa a retomar el conocimiento pues nuevamente de su empresa, saber cómo la llevaba y cómo la estaban llevando sus familiares, pero dentro de eso, ¿qué encontró en la empresa? ¿Qué se estaba llevando mal? ¿Y usted qué hizo? Pues volver a retomar casi todo y me conseguí un amigo gerente para que gerenciara la empresa porque yo no he servido para gerente, yo sirvo para dirigir la empresa en la parte estratégica, la visión, la proyección, todo, pero para administrar el día a día yo no sirvo para eso. Conseguí un amigo que sí sabía de eso y él tuvo mucha diplomacia, mucho amor, mucha paciencia y puso a todo el mundo, lo fue organizando poco a poco. Eso no fue de la noche a la mañana, sino poco a poco se va organizando y él trabajaba conmigo. Yo estaba trabajando con él, pero él era el que mandaba, digámoslo así. La concertación es definitiva. Ahora, ¿qué estrategias? Creo que usted me preguntó qué estrategias, por ejemplo, publicitarias. Una de mis primeras estrategias publicitarias que yo me inventaba, yo he sido como muy inventivo, muy inquieto. Yo aprendí de Benjamin Franklin que todo hay que escribirlo, lo que uno piensa hay que escribirlo. Y yo me inventé una máquina de hacer resortes como al año y medio de tener la fabriquita de colchones, donde hacía un colchón en el mes, un colchón en 20 días, después un colchón en 15 días y así fue aumentando pero muy lentamente. Me propuse inventarme una máquina para hacer resortes. O dejo de llamarme Gómezito Gómez, decía yo, inicié ese desafío y a los 6 meses inventé la máquina de hacer resortes que me costó 50 pesos, que yo mismo la hice prácticamente. Trabajó 22 años con colchones del Dorado y fue la máquina que me dio para importar la primera máquina de verdad americana de $50.000. Y así yo he sido muy como inquieto mentalmente. En publicidad yo empecé, ¿cómo hago para hacerme conocer de mis colchones, del público? Alguna vez iba de Caracas hacia Puerto España, en Trinidad y Tobago, y se me ocurrió una idea de ponerle un número al colchón y rifar un colchón con ese número por medio de la lotería, para que la gente tuviera la ilusión de que, güey, si yo cojo ese número, me voy a ganar un colchón. Entonces me ocurrió todavía mejor la idea, llamarlo el colchón no del número, sino del numerito. Y en esa época, yo no sé si hoy en día se utiliza todavía ese lenguaje, numerito, un hombre decía, yo tengo un numerito, es que se refería a una amiga secreta. Pues les cuento que eso fue todo un éxito. Si la imagen del Dorado estaba en 20